En el universo de los Juegos del Hambre, el Capitolio no solo domina con soldados ni castigos, también lo hace con monstruos. Criaturas diseñadas en laboratorios, deformadas por la ciencia y moldeadas para obedecer sin compasión. A estas aberraciones se les conoce como mutos. Estos son uno de los antagonistas de los que menos hablamos y que más vemos en las películas. Y es por eso que el día de hoy te voy a explicar todo sobre los mutos de los Juegos del Hambre. Pero antes de comenzar quiero agradecer al patrocinador del video de hoy y ese es CyberGhost VPN. ¿Alguna vez has dudado en conectarte a una red pública Wi-Fi en un hotel, restaurante o aeropuerto por miedo a que roben tu información? Si la respuesta es sí, CyberGhost es tu solución. Este es uno de los mejores servicios de VPN que cifra tu información y te protege mientras navegas por internet de forma segura. Solo tienes que activar CyberGhost VPN antes de navegar y esto encripta y redirige el 100% de tu tráfico a través de sus servidores seguros. Pero lo que más me gusta de CyberGhost es que con solo un clic puedes cambiar tu ubicación virtual. ¿Y eso qué significa? Que puedes desbloquear contenido geobloqueado de toneladas de servicios de streaming, incluidos Netflix, Amazon Prime y muchos más. CyberGhost funciona en las principales plataformas y puede proteger hasta 7 dispositivos al mismo tiempo, por lo que puedes compartir tu suscripción con amigos y familiares. Además, usando el enlace en la descripción te llevas un descuento del 84% y 4 meses gratis. Así que utiliza el enlace en la descripción, consigue CyberGhost VPN y empieza a proteger tu vida digital desde hoy mismo. Los mutos son seres genéticamente alterados, fabricados a partir de animales, plantas o incluso humanos. No nacen, se diseñan. Son armas vivas, herramientas de control disfrazadas de entretenimiento, máquinas biológicas con un solo propósito: servir al Capitolio, infundir miedo y anular cualquier atisbo de rebelión. Algunos vuelan, otros se arrastran. Muchos acechan en la oscuridad con garras, colmillos o venenos imposibles. Pero ninguno es natural. Cada uno fue creado para causar caos o eliminar enemigos con precisión quirúrgica. Para los habitantes de Panem, los mutos son leyendas vivientes. Para los tributos en la arena, son algo peor, una sentencia de muerte. Su origen se remonta a los laboratorios ocultos del Capitolio, donde la ética fue silenciada hace mucho tiempo. La ingeniería genética se desarrolló no solo para curar enfermedades ni mejorar la vida, sino para construir obediencia. Desde las primeras rebeliones, la élite comprendió que necesitaba algo más eficiente, más aterrador, más inhumano que las armas convencionales, y así nacieron los mutos. Entre los cerebros responsables destaca la doctora Volumnia Gold, vigilante jefe durante los 10º Juegos. Fue una de las primeras en experimentar con mutaciones programadas. Bajo su dirección, se crearon serpientes capaces de reconocer olores específicos y aves que repetían frases humanas. Pero eso fue solo el inicio. Con el tiempo, los científicos del Capitolio aprendieron a mezclar especies, amplificar el instinto asesino y eliminar cualquier rastro de empatía. Cada criatura era una declaración de poder. El Capitolio no solo controlaba a las personas, también controlaba la vida misma. En los Juegos del Hambre, los mutos se convirtieron en parte esencial del espectáculo. No bastaba con que los tributos se mataran entre ellos. El Capitolio necesitaba añadir un terror controlado, un lobo con ojos humanos, un enjambre de avispas que provocaba alucinaciones antes de matar, aves que gritan con la voz de sus seres queridos. Pero su uso iba más allá de la arena. En guerras, en rebeliones, en cualquier rincón donde surgiera una chispa de resistencia, los mutos eran enviados como advertencia, como castigo, como símbolo. Lo más perturbador es que estas criaturas no actúan por instinto animal, no cazan por hambre ni huyen por miedo. Cada uno está diseñado con precisión para cumplir una función específica. Algunos obedecen estímulos sensoriales, como olores, sonidos o movimientos, mientras otros atacan de forma automática. No matan por placer, pero tampoco se detienen. A diferencia de los tributos, los mutos no dudan, no razonan, no perdonan. No todos los mutos sobrevivían fuera de su contexto. La mayoría estaban diseñados como armas de un solo uso, para durar unos días en la arena, causar estragos y luego ser eliminados. Muchos no pueden adaptarse al entorno natural, tienen ciclos de vida acortados
Desequilibrios genéticos o dependencia de condiciones artificiales no forman comunidades ni evolucionan. Son productos, no especies. Y aunque su apariencia varía, algunos tienen alas, otros escamas o garras, todos comparten una característica: están programados. Y cuando una criatura está programada, siempre hay una grieta, una forma de entenderla y tal vez de manipularla. Porque por muy letales que sean, no son invencibles, son programaciones vivas y como todo código puede romperse. Pero los mutos no son solo una idea abstracta ni un rumor entre distritos, existen, y muchos de ellos dejaron cicatrices reales en la historia de Panem. Desde la primera edición de los juegos hasta las guerras finales, estas criaturas aparecieron con distintas formas, en distintos momentos, pero siempre con un propósito claro: sembrar terror y recordarle a todos quién tenía el control. Así que vamos a echar un vistazo a los mutos más aterradores que vimos a lo largo de la saga, cómo fueron creados, qué papel cumplieron y por qué dejaron una huella imborrable en los tributos y en los lectores. Número 1. Las serpientes mutadas de los 10º juegos. La primera vez que el Capitolio usó mutos de forma directa y letal fue durante los 10º Juegos del Hambre, y como muchas de las pesadillas que vendrían después, esta comenzó en el laboratorio de la doctora Volumnia Gaul. Durante esa edición, Gaul liberó en la arena una especie de serpientes mutadas, pequeñas, de colores brillantes, con escamas casi translúcidas, pero mortales. Cada una había sido programada para atacar cualquier cosa que no reconociera como familiar. No cazaban por hambre, ni por defensa, mataban por diseño. El detalle más aterrador no era su veneno, ni la velocidad con la que se deslizaban entre la hierba seca de la arena, sino el hecho de que podían ser manipuladas. Cuando Coriolanus Snow lanzó un pañuelo impregnado con el olor de Lucy Greybeard, las serpientes le reconocieron como parte de su entorno y no la atacaron. Fue un momento clave, una muestra de que, incluso en su brutalidad, los mutos respondían a patrones predecibles. Un simple olor podía hacer la diferencia entre la vida y una muerte silenciosa. Estas serpientes marcaron un antes y un después. No eran solo animales mejorados, eran armas biológicas programables. El Capitolio acababa de abrir una puerta y no pensaba cerrarla. Número 2. El conejo mutado de la doctora Gaul. Después de las serpientes diseñadas para matar con precisión, la doctora Volumnia Gaul dejó claro que sus experimentos no conocían límites. Además de sus creaciones más conocidas, también tenía un conejo mutado, al que llevaba consigo con sorprendente frecuencia. A simple vista, podía parecer una mascota, pero era cualquier cosa menos eso. Gaul la había modificado genéticamente para que tuviera la fuerza de mandíbula de un pitbull, y afirmaba que, en realidad, era mitad pitbull. Solía provocarlo con una vara de metal, pinchándolo hasta que el animal se arrebataba de un mordisco y la partía en dos con facilidad. No era solo un experimento, era una amenaza con forma de roedor. Gaul la utilizaba como una extensión de su presencia. La llevaba con ella cuando visitaba a los mentores de los 10º juegos, alimentándolo con zanahorias mientras demostraba, sin palabras, que hasta el ser más pequeño podía convertirse en un arma, si pasaba por sus manos. Número 3. Los charlajos y la creación accidental de los sinsajos. Durante los días oscuros, el Capitolio creó a los charlajos, aves exclusivamente machos, diseñados para espiar a los rebeldes. Eran capaces de memorizar conversaciones humanas completas y repetirlas a sus controladores. Pero cuando los distritos descubrieron su función, comenzaron a usarlos en su contra, alimentándolos con mentiras para confundir al Capitolio. Al darse cuenta de que habían sido manipulados, el Capitolio abandonó el proyecto y dejó a los charlajos a su suerte. La mayoría murió, pero algunos lograron aparearse con sinsotes salvajes, dando origen a una nueva especie, el sinsajo, una criatura no planeada, imposible de controlar y que con el tiempo se convertiría en el símbolo de la rebelión, tal vez porque nació del deseo del Capitolio de eliminar a los charlajos y no lo logró.
Décadas más tarde, durante los 75º Juegos del Hambre, el Capitolio volvió a usar charlajos. Esta vez los colocaron en una de las secciones de la arena del reloj, donde imitaban con precisión los gritos de los seres queridos. Katniss y Finnick quedaron atrapados en ese sector, atormentados por los sonidos de quienes más amaban. Eran negros, con crestas, muy parecidos a los sinsajos, pero convertidos en armas psicológicas. Número 4. Rastrevíspulas, avispas letales del Capitolio. Durante los días oscuros, el Capitolio creó a las rastrevíspulas, avispas genéticamente modificadas, con cuerpos dorados y un tamaño mayor al de las avispas comunes. Programadas para atacar a cualquier ser que perturbe su nido, estas criaturas persiguen a sus objetivos incluso lejos de su colmena. En los 74º Juegos del Hambre, Katniss utilizó un nido de rastrevíspulas para atacar a los tributos profesionales que acampaban bajo su árbol. Al cortar la rama que sostenía el nido, provocó que las avispas atacaran, resultando en la muerte de Glimmer y la tributo del Distrito 4. Katniss también fue picada, sufriendo alucinaciones y desorientación. Además de su uso en la arena, el veneno de las rastrevíspulas fue empleado por el Capitolio para torturar y manipular mentalmente a prisioneros, como en el caso de Peeta, quien sufrió alteraciones en su memoria y percepción tras ser expuesto al veneno. Número 5. Lobos mutados. En la etapa final de los 74º Juegos del Hambre, los vigilantes del Capitolio liberaron una manada de lobos mutados para reforzar el enfrentamiento entre los últimos 3 tributos, Katniss, Peeta y Cato. Pero estos no eran simples animales salvajes. Los lobos caminaban erguidos sobre sus patas traseras, podían saltar grandes distancias y tenían garras de más de 10 metros. Lo más perturbador era su apariencia. Cada uno de ellos parecía un tributo caído. Tenían los mismos ojos, los mismos rasgos, e incluso collares marcados con el número del distrito al que pertenecía el tributo original. Katniss llegó a reconocer a 5 de ellos: Rue, Glimmer, Tresh, la comadreja y el chico del Distrito 9. Cuando disparó a uno de los que se parecía a Glimmer, comprendió que las mutaciones no eran casuales. El Capitolio probablemente había mezclado el ADN de los tributos muertos con los de los lobos, en un acto grotesco de crueldad. Incluso se preguntó si aquellos ojos eran reales. Estas criaturas no solo cazaban, también atormentaban psicológicamente. Hirieron gravemente a Cato, pero no lograron matarlo debido a una armadura que, según Katniss, pudo haber estado guardada en su mochila del banquete. Cato resistió durante horas mientras era desgarrado vivo por los lobos. Sus gritos de dolor llenaron la arena durante toda la noche, hasta que Katniss le disparó una flecha para acabar con su sufrimiento. Los lobos mutados cumplieron su propósito: reunir a los tributos restantes, provocar terror y cerrar el espectáculo con una dosis final de horror. Número 6. Monos mutados. Durante los 75º Juegos del Hambre, conocidos como el tercer vasallaje de los 25, el Capitolio diseñó una arena en forma de reloj, donde cada sección activaba una amenaza diferente cada hora. En la sección correspondiente a las 4 en punto, los tributos se enfrentaron a los monos mutados, criaturas de pelaje naranja, aproximadamente la mitad del tamaño de un humano adulto, con colmillos afilados y garras retráctiles similares a navajas. Estas criaturas eran extremadamente ágiles, capaces de trepar árboles y saltar distancias considerables. Atacaban en manada, mostrando una coordinación letal. Durante uno de estos ataques, Katniss, Peeta y Finnick se vieron rodeados por estos monos. Cuando Peeta estuvo a punto de ser mordido, la tributo femenina del Distrito 6, conocida por su adicción a la morfina, se interpuso para salvarlo, sacrificando su vida en el proceso. Número 7. Lagartos mutados del Capitolio. Durante la rebelión final de Insinsajo, el Capitolio desplegó a los lagartos mutados para eliminar al Escuadrón 451 mientras se infiltraban en los túneles subterráneos de la ciudad. Estas criaturas eran híbridos de humanos y reptil, de tamaño similar al de una persona adulta, con piel blanca pálida
garras afiladas y colas largas. Se movían tanto en 2 patas como en 4 y emitían un olor a rosas, evocando la fragancia característica del presidente Snow. Los lagartos mutados eran extremadamente letales y resistentes, capaces de soportar múltiples disparos sin detenerse. Tenían la capacidad de rastrear a Katniss por su olor y, en su momento, susurraron su nombre, aumentando el terror psicológico del ataque. Durante la emboscada, varios miembros del escuadrón, incluyendo a Jackson, Lee Kwan, Castor, Holmes y Finnick Odair, fueron asesinados por estas criaturas. Para detenerlos, Katniss activó el Holo, un dispositivo de autodestrucción, pronunciando la palabra clave jaula 3 veces, lo que resultó en la eliminación de los mutos restantes. Número 8. Mutos mariposas. Durante los 50º Juegos del Hambre, también conocidos como el segundo vasallaje de los 25, el Capitolio introdujo diversas mutaciones para aumentar la letalidad y el espectáculo de la arena. Entre estas criaturas se encontraban las mariposas mutadas, que, a pesar de su apariencia inofensiva, representaban una amenaza mortal para los tributos. Estas mariposas eran genéticamente modificadas para poseer aguijones capaces de infligir descargas eléctricas similares a la de una pistola eléctrica. Sus picaduras causaban un dolor intenso y podían ser letales, aunque no dejaban marcas visibles en las víctimas. En sus primeros días en la arena, Haymitch fue atacado por estos mutos, quienes lo persiguieron hasta que cayó en unas plantas de gas. Allí, encendió una antorcha, incinerando a la mayoría de las mariposas mientras su ropa lo protegía. Número 9. Mutos murciélagos. Es en estos mismos juegos que aparecen los mutos murciélagos, mamíferos fibrosos capaces de girar en ángulo cerrado, criaturas enormes, con alas transparentes y garras afiladas que usan sus chillidos y bufidos para atontar a su presa. Estos mutos fueron enviados específicamente para sabotear el golpe de la rebelión dentro de la arena de los juegos del segundo vasallaje de los 25. Número 10. Mutos ardillas. Otros de los mutos más destacados del segundo vasallaje fueron los mutos ardillas, criaturas que, a simple vista, parecían inofensivas, ardillas de pelaje dorado, con ojos brillantes que parecían iluminarse desde dentro. Eran casi adorables, hasta que se movían. Rebotaban frenéticamente de rama en rama, rechinando los dientes, largos y rectangulares, con una energía desbordante. En dichos juegos, los mutos ardilla cobraron la vida de Ampert, un tributo del Distrito 3, a quien devoraron vivo. No atacaron a Haymitch, quien intentaba alejarlas. Parecían estar programadas solo para acabar con el chico, y en realidad así era, ya que fueron enviadas a modo de castigo por un acto rebelde que Ampert y su padre habían cometido. Número 11. Mutos mariquitas. Los mutos mariquitas tenían, como su nombre lo dice, el aspecto de hermosas e inofensivas mariquitas carmesí, hasta que comenzaban a atacar. Contaban con diminutas bocas de aguja hipodérmica y mordían con fuerza, aferrándose a la piel como garrapatas. Se inflaban como bellotas y luego explotaban, bañando en sangre a sus víctimas, sangre que extraían de sus picaduras ya que eran como sanguijuelas. Número 12. Mutos puercoespín. Uno de los mutos más extraños y aterradores fueron los puercoespín bebés, que de bebés tenían poco. Estos también hicieron su debut en el segundo vasallaje, y eran criaturas de gran tamaño, similar al de un oso, que poseían púas capaces de infligir heridas graves o incluso la muerte. A diferencia de los puercoespín normales, estos podían lanzar sus espinas a grandes distancias. Dichas espinas contenían un veneno letal que dejaban sin vida a sus víctimas en cuestión de segundos. Número 13. Mutos pájaros. Una de las últimas muertes causadas por mutos en los 50º Juegos del Hambre fue la de Maisie Lee a manos de estas mutaciones. Pequeños pájaros color rosa, con plumas rosáceas, patas largas que parecían tallos de Enea y picos como dagas afiladas. Tenían el aspecto de aves acuáticas, pero su comportamiento era feroz. Emitían graznidos estridentes mientras se desplazaban en grupo,
como si anunciaran la muerte. Como los mutos ardillas, estos pájaros estaban programados para atacar a Maisie Lee, luego de que ésta infringiera una regla dentro del juego. Finalmente, uno de ellos le atravesó el cuello con su pico, quitándole la vida. Y así, existen algunos otros mutos que fueron brevemente mencionados en la historia, aunque no los vimos en plena acción, tales como las comadrejas que comían el rostro de los tributos y que, según Haymitch, hicieron parte de una edición pasada al segundo vasallaje de los 25, o los escarabajos plateados que aparecieron en la arena de Whiterys y cubrían por entero a los tributos asfixiándolos, chupando el oxígeno de sus pulmones, o los aparentemente inofensivos mutos de zorro que tenían un pelaje del mismo tono naranja del atardecer y parecían programados para robar la comida de los tributos, o eso dedujeron Haymitch y Maisie Lee. De cualquier forma, cada uno de estos mutos, vistos o apenas mencionados, nos recuerda que en Panem incluso la naturaleza puede ser convertida en un arma, y que, bajo el control del Capitolio, hasta la más mínima criatura puede convertirse en una sentencia de muerte. Déjame saber en los comentarios qué otra cosa te gustaría que explicáramos sobre los Juegos del Hambre en el canal. Y recuerda que si te gustan estos videos, la mejor forma de apoyarnos es dejando un like y suscribiéndote. Nos vemos en un próximo video.